¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? 6 en punto de la tarde. ¿Cómo estamos hoy? Listos para pasar esta última hora hasta las 7 en vivo. Nos encontramos en esta programación del canal de la ciudad con mucha información, debate y claro, hoy se cumplen los 10 años de la creación de Ni Una Menos. Y lo presentamos así, mirá. Ah, claro, espere, me olvidé de esto. Faltaba que yo haga esto. Claro, si no le das... Esto es culpa de Sergio. Sergio, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre el culpable. Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Ni Una Menos? Ahí está, exactamente. ¿Ahora sí? Mira. Acá estuvimos. El 3 de junio de 2015 respondimos a un llamado urgente. Nos encontramos en un grito colectivo. Ni una menos. Salimos a las calles para decir basta de femicidios. Fuimos una marea que abrazó a las sobrevivientes, a las familias, a vos, a mí, a todas. Reclamamos, denunciamos, le pusimos nombre a la violencia y también al dolor. El 3 de junio señalamos que la violencia machista no es un tema de seguridad, es una cuestión pública. El lugar más inseguro puede ser nuestra propia casa. Pedimos acompañamiento, medidas de prevención, cuidado, educación. Estuvimos por vos, por mí, por las que fueron asesinadas, maltratadas, abusadas, por las que pidieron ayuda y nadie escuchó, por las que ni siquiera fueron noticia. Estuvimos con amigas, con familia, con compañeras y compañeros del colegio, de la facultad, del trabajo. Estuvimos con vos, que fuiste sola, pero te sentiste acompañada. Pasaron 10 años. El 3 de junio no es una efeméride, es una herida abierta. Hoy en la Argentina asesinan a una mujer cada 26 horas. La desigualdad persiste, aunque algunos pretendan negarla. Acá estaremos. Las redes de mujeres resisten. Nuestro compromiso es no retroceder. 10 años después, seguimos unidas. Porque nos siguen matando y nos queremos vivas. Acá estuvimos. Acá estamos. Acá estaremos. Gritamos juntas. Gritamos todos. Ni una menos. Ni una menos. ¡Viva lo queremos! Qué potente esa imagen. Recibimos con un aplauso. Está con nosotros nuestra amiga Alejandra Benaglia, coordinadora de la Casa del Encuentro. Te saludo nuevamente. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Emiliano? Bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. No, por favor. Qué potente las Qué fuerte, imágenes. ¿no? Sí. Empezamos, ¿por qué el 3 de junio? ¿Por qué se inicia esto? Para la gente que no sabe y refrescamos. Bueno, en realidad la historia del Ni Una Menos es la historia de los movimientos de mujeres durante décadas. Exacto. O sea, en realidad el 3 de junio fue una fecha que se puso como una catarsis, que había empezado en marzo del 2015 con una lectura hecha por periodistas en el Museo de la Lengua, también para visibilizar los femicidios, y después se produce una serie de femicidios cuando se produce el de Kiara Páez, claro, exactamente. Que era una nena de 14 años, que estaba embarazada y que su novio la asesina y la entierra en el patio de su casa. Sí, sí. Entonces fue como un hecho detonante, ¿no? Como sí. La gota rebalsa el vaso, y ahí, bueno, el tuit de una periodista, Marcela Ojeda, en ese momento fue... La que escuchábamos recién. ¿Qué vamos a hacer? Claro, o sea, salgamos. Y varias contestaron y se acercaron a la Casa del Encuentro justamente para ver si podíamos abrir las puertas para hacer las reuniones, y ahí estuvo la Casa del Encuentro participando activamente en las reuniones previas, que después se fijan para el 3 de junio, y en ese 3 de junio, donde no solo salimos a las calles las feministas y las mujeres y los movimientos de mujeres, sino que salió la sociedad, ¿no? Al grito de ni una menos, nunca más.
y quedó como una fecha bisagra que trascendió a la Argentina, Claro. porque la verdad que se reprodujo en otros países del mundo y que en realidad creo que el mayor de sus logros es haber visibilizado la violencia estructural que sufrimos las mujeres y las diversidades y que veníamos reclamando, Claro. porque el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro es del 2008 y fue el primer observatorio de la Argentina. No había otros observatorios. Uno de los reclamos del primer Ni Una Menos fue cifras oficiales. Queremos estadísticas oficiales. ¿Por qué? Porque la sociedad civil tiene sus limitaciones. Nosotras hacemos nuestro informe de femicidios basándonos en los femicidios que salen publicados en los medios de comunicación. Hasta el 2016, que se crea el Observatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no había cifras oficiales. ¿Y por qué creemos que es importante? Bueno, el Estado tiene otras herramientas. Puede consultar fiscalías, puede consultar sanatorios, hospitales, comisarías, o sea, tiene otras herramientas. Mientras ahí estamos viendo en pantalla las estadísticas. Exactamente. ¿Cuántas son hasta ahora las mujeres asesinadas Bueno, en Argentina? en el relevamiento que nosotras hicimos a 10 años del Ni Una Menos, es 2.931 mujeres. ¿En lo que va del año? Y vinculadas. Y en lo que va del año Claro. tenemos Enero a mayo. 103 femicidios vinculados de mujeres y niñas y 6 femicidios vinculados de varones, adultos y niños. Uno cada 33 horas. Y más o menos. Indignante. En realidad son cifras que se sostienen lamentablemente a lo largo de los años, números más, números menos. La verdad que si un año a otro difiere 10, No, es que claro. Una vida. no es nada. Claro. Y además, como decimos nosotras siempre en cada nota que damos, no son números. O sea, Pero son... esto nos hace ver la magnitud también. Claro, bueno, por eso decimos que es un problema Es una estructural cartelería casi. y por eso decimos que es tan importante la implementación de programas, políticas públicas que trabajen en la protección de quienes están en una situación de violencia y en la prevención, porque cuando el femicidio se produjo, ya llegamos tarde. Tardísimo. Perdón, ahí me meto porque estoy viendo, claro, llegamos tarde. ¿Qué pasa con las mujeres con denuncias previas? 18, más allá que es un número, es una Bueno, información, ¿no? Pero, los números sirven para informar ¿qué justamente. pasa en esa parte? Porque siempre, ¿no es cierto? Esto de cuántas mujeres denuncian y pasa. Pocas. Claro. Muy pocas. Lamentablemente muy Llegan a hacer la pocas denuncia, que dice Clara. que hacen la denuncia y los motivos por los cuales esto sucede son diversos. Claro, a veces sí. A veces La realidad que nosotras que tenemos un centro de atención y orientación para mujeres que están en una situación de violencia, sabemos que hacer una denuncia es un camino, que las mujeres hablan cuando pueden, cómo pueden, y a veces no pueden. A veces no hablan. Y la realidad es que este contexto actual además no ayuda, porque las mujeres no tienen quizás, primero, medios para ir a hacer la denuncia, no tienen plata para el colectivo. Ok. Quizás van, hacen la denuncia, tienen una cautelar y no pueden irse de sus casas, porque no tienen a dónde ir, porque no tienen trabajo, porque tienen hijos. O sea, desisten. Entonces, hasta para no van a hacer la denuncia o no ratifican la denuncia. Ratifican la que hace Entonces, otro tampoco. después, claro, llega un punto en que vos necesitas un patrocinio jurídico y si bien tenemos una ley de patrocinio jurídico gratuito, la verdad es que hasta hace unos años los abogados para ese patrocinio creo que eran 13 en todo el país. Entonces, hay un montón de trabas para hacer la denuncia, ¿no es cierto? Más allá de que lo primero que se hace ante una mujer en situación de violencia es no juzgar. O sea, claramente, nadie se queda en un lugar porque le gusta que le peguen. Eso es un mito. Total. Entonces, lo primero que hacemos es no juzgar, apoyar, abrazar con amorosidad y acompañar cuando esa mujer decide hacer la denuncia. Esto lo hacen ustedes de modo privado, pero ¿qué pasó con la línea 144 del Estado? Bueno, en realidad, desde que asumió este gobierno, que ya había usado como campaña electoral el Ministerio de Mujeres y Géneros Fue y eliminado. Diversidades como, ¿no?, un foco de violencia, podríamos decir. Un enemigo. Y de hecho es lo primero que se elimina cuando se asume. Y
se fueron eliminando distintos organismos y programas. Este mes de mayo se eliminaron 13 de los programas que quedaban del Ministerio de Mujeres, del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Con ¿cómo se llama? El programa Acompañar, el programa, sí, distintos programas y distintas políticas públicas que justamente apuntaban a darle a las mujeres cierto apoyo, cierta ayuda, contención, capacitación, esas mujeres básicas necesarias. Básicas para poder salir de una situación de violencia. ¿Y te hace pensar quién puede estar en contra de que... Bueno, o sea, en realidad, económico de mira, todo. ni siquiera digo estar en contra. En realidad el problema que nosotras vemos es que nosotras y todos los movimientos de mujeres, y creo que cualquier persona con sentido común, es que desde el Estado se niega la existencia de la violencia de género. Totalmente. Y en realidad la violencia de género existe y estas cifras demuestran que existe. Entonces, cuando vos negás la violencia de género, lo que estás haciendo es... tratar de tapar. Primero, tapar, negar justamente lo estructural de la problemática que va más allá de la responsabilidad compartida de todos. Por supuesto, pero además no es, como dice el video, no es un tema ni de seguridad ni de inseguridad, es un tema de derechos humanos. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Es tan sencillo como eso. Hay unos datos que son espeluznantes, yo siempre digo lo mismo, porque la mayoría de los casos son en las casas de las víctimas. Exactamente. Entonces, vos pensás, 71% fueron asesinadas en su casa. O sea, lo que es estar secuestrada en tu propia casa, conviviendo con tu futuro asesino. Tu enemigo. Que además vos sentís que un día lo va a conseguir. Claro. Porque la mujer golpeada tiene también en el fondo un gran sentimiento de saber que va a morir. Tiene ese convencimiento, en algún momento hasta deja de luchar. Dice, la próxima me mata. Y además se siente muy culpable, se siente responsable de lo que le sucede. De haber elegido y no se reconoce como víctima. Claro. Entonces el trabajo es justamente hacerle ver que es una víctima. Y no te contesté lo de la, lo de la línea 144, que fue una de las primeras que se desfinancia. La línea sigue existiendo, pero con muchísimo menos personal, teniendo en cuenta que además el personal que atiende una línea como la 144, los 365 días del año, las 24 horas, tiene que ser un personal altamente capacitado. Totalmente, sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, si vos desfinanciás, la atención merma en su calidad. Claro. El 64% cayó el presupuesto para la línea 144. Por eso claro. Y hoy no hay un organismo rector de políticas de género. No tenemos un plan contra las violencias como estipula la ley 26485. O sea, ni siquiera estamos cumpliendo con las leyes que tenemos, con los tratados internacionales que están firmados. O sea, el contexto es muy peligroso. Retrocedió en algo que se retrocedió en muchas cosas. ¿No? Yo me pregunto a nivel infancias, ¿no? A nivel vínculos entre jóvenes, ¿no? Cómo esto se va trabajando y cómo se va acompañando desde la prevención. Yo trabajo, soy psicóloga, trabajo en colegio también, soy directora de un colegio y pensamos mucho, ¿no? En los vínculos saludables, ¿no? Bueno, enseñarles a los chicos a tener vínculos saludables. Obviamente estarás de acuerdo con la implementación de la educación sexual integral que no trabaja sexo. No, por favor, lean la ley. Trabaja vínculos, trabaja estereotipos, trabaja noviazgos violentos, algo tan importante en la prevención. Trabaja esto de hacerle ver a los niños y a las niñas que nadie es más que nadie, que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que no hay... Es terrible que tenga que ser un debate esto, chicos. Es terrible, y es terrible que en realidad entre las cosas que se desfinancian o se han dejado de aplicar está la ESI. La ESI, claro que sí. Entonces, no estamos trabajando en la prevención, no estamos trabajando en la protección, estamos en peligro. Es raro después de 10 años ver solo como una notita. Es muy raro, choqueante y, por falta de mejor término, deprimente notar que 10 años después hubo tanto progreso y tanto que volvimos atrás en tan poquito tiempo. 2 años, 1 año y medio de
una ideología, ignorando el gobierno actual, en la calle que podés notar de gente que en serio ha perdido una empatía por este tipo de temas, ha perdido una conexión con la realidad de lo importante y fundamental que es poder cuidar a todas estas personas y todos estos casos, y también, perdón, el descaro que viene de esta gente en querer negar los números, las cifras, los hechos, y tomarlo todo como un tema social casi, ¿viste? No, porque los hombres tal cosa, porque la mujer tal cosa. No, el hecho es que esto está pasando y hay una forma de pararlo y nadie quiere dirigirse de esa forma. Actualmente, por lo menos, me parece mundialmente, capaz me dicen que estoy en lo incorrecto, estoy medio hippie hoy quizá, pero parece que estamos volviendo atrás a velocidad rápida. Que valida también, ¿viste? Bueno, que eso es clave, ¿no? En realidad, ¿Qué validamos y qué no? Eso es otra de las cosas, ¿no? El discurso de odio que se ha implementado desde el Estado, desde el gobierno, desde el mismo presidente, hablando en Davos, por ejemplo, sostiene la naturalización de la problemática, pero además habilita la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás había mucha gente que tampoco estaba de acuerdo con la perspectiva de género o con la violencia y demás, pero tenía un contexto legal que lo hacía frenarse y contexto social, ¿no? O sea, no estaba bien visto que ya en el chat de varones pasáramos cierta foto, ya no estaba bien visto, ¿no? Frenarse y tratar de aprender. Claro, como ponerse sus propios límites, ¿no? Y la habilitación desde el Estado, o sea, si lo hace el presidente, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces vinieron esos ataques a las compañeras lesbianas, ataques a parejas gay por la calle, ¿no? Como volviendo además a creer que pueden disponer del cuerpo de las mujeres como quieren, ¿no? Diciéndonos los que quieren, cuando en realidad hay una penalización para el acoso callejero. Perdón, o sea, uno de los hashtags más populares del año pasado era "Tu cuerpo, mi elección". Esto era en referencia a que Trump había ganado y se estaba hablando sobre cómo esto era todo un chiste online propagado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, la noción de que las mujeres deberían volver a su rol de ser básicamente un producto. De ahí la frase "Tu cuerpo, mi elección". Bueno, estamos en esa, muchachos. Vieron que el último de los debates es la baja de la natalidad. Sí, digamos. y es culpa de las mujeres. En realidad, por supuesto, es culpa de las mujeres. O sea, porque si decidimos tener, es nuestra culpa, y si decidimos no tener, también es nuestra culpa. En realidad, vemos acá de que casi hay una implementación, casi el cuento de la criada, uno lo ve más cercano, porque realmente ellos quieren ser dueños de nuestros úteros. Claro, ¿no? O sea, hay como una tendencia a la posesión del útero de la mujer. Vos sabés que cuando hablan del cuento de la criada, de esta serie tan famosa, donde en un futuro distópico las mujeres son usadas para tener hijos, solamente para parir, vos sabés que la autora contaba en una entrevista que ella, cuando se puso a escribir la historia, se planteó no contar nada que no estuviera pasando hoy mismo en el planeta. Claro. O sea, que todo lo que vemos ahí, más allá de que esté ficcionado en un futuro distópico, todo eso, las mismas situaciones se están dando en determinados países hoy. Y hay algo... Hoy estaba bastante indignada con el tema de los femicidios, de los números y de la motosierra y demás. Dios mío. Y yo decía... Pero hagamos los cálculos, si esto se trata de dinero. Son 61 niños que se quedan sin madre. Que posiblemente el padre, a lo mejor, haya sido el propio asesino de la madre. Con lo cual se quedan sin padre y sin madre y no sabemos si tienen familias. Pongamos solamente que la mitad, vamos a decir que la otra mitad tienen un resto de familia, tanto por de parte del papá, de la mamá, que se puede hacer la situación. Pero pongamos que hay 30 chicos que se quedan sin padre y sin madre y sin familia. Para el Estado es un gasto terrible. Porque un niño institucionalizado sale el triple que un niño en una casa común, en su casa. O sea, pongamos de promedio, yo hacía el cálculo, lo hice y algunos me decían, te estás pasando con la ironía. Digo, ¿sabes qué pasa? Que a veces, si uno no hace estas cosas, no chocan el cerebro del otro. Porque si un pibe le sale a una familia 1 millón, un chico institucionalizado puede salir 3 millones de pesos. Multiplicar 3 millones de pesos por 30, a ver si te duele la motosierra. ¿Entendés a lo que voy? Cuando matan a una mujer, matan el núcleo de una familia. Cuando hablamos de familia, estamos hablando de la persona que cuida, que generalmente no solamente cuida chicos,
cuida también a los adultos mayores, porque todos sabemos que cuando el viejo se le rompe la cadera, la que va al hospital, la que cuida, la que tiene que dejar de laburar para atender al abuelo o a la abuela, es la mujer. Entonces, la situación es completa y está muy relacionado con lo que hablábamos al principio, el estresazo que manejamos. Somos cuidadoras desde que nacemos. Y encima tenemos que soportar que nos vengan a contar que somos unas histéricas cuando hablamos de que nos matan en nuestras casas. O sea, es todo tan delirante. Empezamos hablando hoy, cuando abrimos, que te presentamos de Kiara Páez, que tiene que ver con el caso que dio inicio, vamos a decirlo así, formalmente. Sí. Y no sé si vieron la noticia que se redujo la pena, ahora estamos viendo, del agresor. Controvertida decisión, bajaron la condena al femicida que mató a Kiara Páez. Crimen que originó el movimiento Ni Una Menos. Como dijimos acá, la Corte de Santa Fe exigió que el asesino recibe una pena que se tomase en cuenta su condición de menor al cometer el homicidio. ¿Lo habéis leído? ¿Sabías? Porque Es del año de... Claro, el chico, ella tenía 14, el chico tenía 16. Al ser menor de 18, es imputable, pero sigue siendo menor de 18. Claro. Entonces el Toma en cuenta eso. Claro, y el tratamiento de la justicia en esa edad es benévolo. Bueno, Perdón, a ver, no. en realidad nosotras respetamos las leyes, digamos. Creemos que hay que respetar las leyes y que cuando un delincuente cumple su condena, tiene que salir a la sociedad como corresponde, porque para eso están las leyes, porque si no seríamos muy anárquicas, digamos. Un día estamos de acuerdo con una cosa y déspotas, ¿no? O sea, nos parece bien y no nos parece bien. Pero a ver, por ejemplo... El problema, perdón, Luca, el problema me parece es qué hacemos con esos delincuentes cuando están adentro del servicio penitenciario. En realidad tenemos que educar a quienes están adentro del servicio penitenciario, porque si no pasa lo que pasó con Micaela García, digamos, que el juez Rossi consideró que estaba el violador para tener salidas transitorias y este hombre claramente no estaba para salir. Sale y lo que hace es viola y mata a Micaela García. ¿Cómo se considera eso? ¿Cómo lo consideran para decir, dale, que salga? Bueno, en realidad hay un montón de estudios que se hacen previamente en las cárceles donde participan los psicólogos. Bueno, no son vinculantes, los jueces, hay pericias psicológicas que estarían en condiciones. Claro, después el juez es el que tiene la última palabra. La realidad, lo que digo yo es, ¿qué pasa adentro de los penales? ¿Qué pasa con esos delincuentes? En el caso de los femicidas, que desde el año 2008, cuando se pone el agravante por violencia de género en el artículo 80 y la pena pasa a ser perpetua, sabemos que son 25 años la perpetua. Entonces, ¿qué pasa durante esos 25 años? ¿Qué recibe ese delincuente adentro del penitenciario? ¿Recibe capacitación en género como para que tome conciencia de lo que hizo? Más violencia. ¿No? O recibe más violencia, o no recibe nada. No recibe nada y pasa el tiempo y lo que hace él es darse manija y estar claro, ¿no? Solamente por añadir una cosita. Las leyes son tan malas a veces y van tan lentas que, para que nos hagamos una idea, hasta el año 2000, si vos perdonabas a tu violador lo sacaban de la cárcel. Hasta el año 2000. Estoy hablando de una mujer violada dentro del matrimonio, ¿no? Su marido la violaba, entraba en la cárcel. Si lo perdonabas, con el sometimiento económico y psicológico que tenía y sin atención ni contención porque no era entendida, el tipo le pedía, anda al juez y decirle que me perdonas. Ella iba, decía que lo perdonaba y el violador se volvía a su casa con la mujer violada. Qué locura. Bueno, tenemos por eso estamos los... Ale, acá, ¿no es cierto? La casa del encuentro. Ahí todo lo que ahí nos pueden seguir, todos pueden buscarnos, escribirnos, respondemos. Estamos acá en Cava, en Yatay 125. Tenemos un centro de atención atendido maravillosamente por voluntarias, abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que reciben amorosamente a las mujeres que necesitan Gracias por estar hoy, consulta. No, por favor. Hasta Gracias las 7 a ustedes. nos encontramos. Corte, ahí venimos.